Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Estamos en Galería Unfinished, donde vamos a dar inicio con uno de nuestros primeros episodios en esto que se va a llamar Explorarte, donde vamos a abordar la temática en relación a la plástica de la región. Vamos a ver qué es lo que vamos a encontrar en las diferentes galerías y vamos a conocer a diferentes artistas. Tal vez alguna vez estemos varios artistas compartiendo con ustedes alguna temática en especial, pero bueno, quiero que todo sea una sorpresa y acompáñenos en este día a presenciar nuestro capítulo de lanzamiento. Esto es Explorarte. Acompáñenos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este subprograma Explorarte, donde vamos a trabajar y vamos a explorar todas las cuestiones relacionadas a la plástica. En este nuestro primer episodio, quiero comentarles que es bien importante saber algo acerca del arte. Nos vamos a basar en los escritos del profesor Brennan Meyer, que fue investigador por parte de la Real Academia de Inglaterra, ¿sí? Y que él postula algunas diferencias entre los artistas, pero antes de llegar a eso, pues les quiero contar algo bien importante. Es bien importante que sepan que el arte es una actividad que va intrínsecamente pegada al ser humano. Es la única actividad que nos permite diferenciarlos de los animales, porque como ustedes lo saben, los animales también construyen cosas, como los castores que hacen represas, como las aves que hacen nidos, como las termitas que tienen sistemas de enfriamiento, las hormigas que construyen túneles. Entonces, la única actividad que no hacen los animales y que los humanos hacemos es la creación artística, que es para el disfrute emocional. Es algo que nos va a llenar el alma, que no se hace con otro fin más que primeramente el fin espiritual. Entonces vamos a partir de que las artes, que son la arquitectura, la escultura, la literatura, la danza, la música y en este caso que nos compete a todos, que es la plástica, son las expresiones humanitarias que van a reflejar sentimientos, ¿sí? Para que no nos hagamos bolas y no nos confundamos, ¿sí? No tenemos que ahondar tanto para poder disfrutar una canción, una melodía o ver un paisaje pintado o presenciar una obra de teatro. En ese sentido, el profesor Meyer habla de que desde que el ser humano es ser humano, es decir, desde antes de la invención de la escritura, el ser humano ya pintaba, ya dibujaba. En las cavernas de Altamira se encuentran vestigios donde el ser humano ya plasmaba lo que acontecía. No sabemos cómo hablaban ni qué dialecto tenían, pero sí sabemos qué actividades tenían gracias a las pinturas. En ese sentido, al ir avanzando la sociedad o las diferentes culturas del mundo, han tenido la necesidad recurrente de tener un artista que plasme tanto su música, sus danzas, sus casas, sus construcciones y por supuesto pues sus pinturas, ¿verdad? Entonces esa es como que la introducción para que nosotros entendamos que más allá de que sea algo que nos dé estatus, la pintura es un medio de comunicación para transmitir ideas, ¿ok? Entonces, teniendo eso claro, ahora vamos a hablar un poquito de qué papel juega el artista plástico, es decir, el pintor en una sociedad, ¿sí? En una sociedad el artista se va a ver reflejado en los cuestionamientos que nos hacemos todos. Él va a retomar todas esas actividades que ve en su cotidianidad para poder expresar algo, es decir, él va a sentir una emoción al ver que hay guerra, al ver que hay hambre o al ver que hay paz, que está nevando, que está lloviendo. Todos los artistas vamos a usar los sentimientos para transmitir
un sentimiento interno que en ese momento nos está picando el alma. Es decir, no nos dicen qué pintar, no nos dicen cuándo pintar, sino que en un momento determinado el artista va a sentir la necesidad de transmitir un sentimiento a través de su trabajo creativo. Esa parte es la más importante para el artista, porque es en el momento en que él decide cómo va a ejecutar una pieza. En el caso de la plástica, desde qué bastidor, qué elementos, qué pinceles, qué colores, qué técnica, y lo va a llevar a cabo. Y muy probablemente vaya a fracasar en el intento y se moleste y se enoje y lo vuelve a intentar una y otra vez hasta lograr su cometido. Teniendo esto como una base para que todos ustedes tengan la misma intención de aprender con nosotros, bueno, ahora vamos a pasar a abordar otro punto muy importante, ¿sí? Que es quién define qué hace el artista o cómo se define. Bueno, se entiende que hay muchas corrientes y que la historia del arte ha pasado por infinidad de movimientos a los cuales le llaman movimientos artísticos. Pero esos movimientos no son clasificados sino a posteriori, es decir, una vez que pasa el tiempo y los críticos y los expertos hacen un análisis detallado de cómo se produjo tal o cual corriente, y es en ese momento en que le otorgan un título mobiliario, digámoslo así, que no es mobiliario, pero les otorgan el pertenecer a un grupo o a un movimiento cultural que se dio en tal lugar y en tal fecha, ¿sí? Por lo tanto, el artista como tal no está ni preocupado ni debe de estar en averiguar en qué corriente está. No es importante para él saber si es expresionista o dadaísta o hiperrealista. Él debe de estar preocupado, o generalmente estamos ocupados en producir nuestras emociones. El doctor Meyer plantea que el artista se ha comportado de varias formas. Una de ellas, y la primera que vamos a empezar a analizar, es que el artista se convierte en un filósofo, es decir, el pintor va a empezar a tomar elementos del bien, del mal, y a cuestionarse a través de su pintura quién es o quiénes somos y a dónde vamos. Y en ese sentido, pues durante toda la historia hay infinidad de ejemplos. Por ejemplo, uno de los cuadros que pinta Brecht, que es un artista de la época de 1400 a 1500, en ese periodo está, y pinta un cuadro que se llama Satanás tocando a Job, que es una pieza donde se plantea el cuestionamiento de la fe, es decir, donde nuestro personaje principal, que es Job, es tentado por Satanás para hacerlo pecar y renegar de su fe ante Dios, y él logra vencer esa tentación, y entonces nos está planteando el positivismo, ¿sí? La corriente positivista. Entonces eso, trasladado a diferentes épocas, va cambiando en cuestión de las formas, pero no de los ideales. Por ejemplo, si nos pasamos ahora a nuestras épocas más cotidianas, vamos a poner un ejemplo de una artista mexicana que viene siendo, por ejemplo, Remedios Varo, que dentro de su pintura surrealista nos está hablando claramente de cuestiones filosóficas, ¿no? Que van desde lo que es la identidad, lo que es el amor, lo que es la desesperación, la zozobra, o lo que es la ayuda mutua. Entonces, hay diferentes artistas que entran dentro de este género filosófico. Más actual y más regional, por ejemplo, podemos encontrar la obra de Sergio Garbal, artista tapatío, que él plantea a través de su obra una crisis existencial basada en el consumo. Entonces, la obra del maestro Garbal nos habla de ese fenómeno que es el consumismo, que aparte está trabajando
sobre todo lo que es la producción en masa y la cultura del desecho. O sea, nos está haciendo reflexionar filosóficamente sobre nuestro entorno, y es entonces que la pintura se convierte en la manera correcta de comunicar ideas a través de imágenes. Y bueno, esto es lo referente que tengo que contarles. Claro que podríamos ahondar más, pero no quiero que se me aburran, sino al contrario, quiero que nos sigan cada 8 días aquí en este programa que se llama Explorarte. Muy bien, bueno, ahora, si me lo permiten, me gustaría que habláramos un poquito de otro fenómeno, el fenómeno que el maestro Meyer plantea, que dice, bueno, si bien unos artistas se convierten en el artista filósofo, otros se van a convertir en el artista cronista de su tiempo, de su momento. Es decir, son artistas que van a poner sus empeños justamente en lo que están viendo que acontece en el día a día. Van a hacer una narratoria, y para eso, por ejemplo, tenemos ejemplos muy importantes en la pintura que muchos llaman naif, que es esa pintura que acostumbran a pintar escenas cotidianas. Por ejemplo, vamos a remitirnos por ejemplo, a Pingren, que era un pintor que estuvo aquí en la época de la colonia en nuestro país y que pintaba todo lo que sucedía, es decir, los aguadores, cómo eran los aguadores, cómo era la cocina mexicana, los paisajes, las costumbres, las tradiciones. Y en ese sentido vamos a encontrar pero infinidad de artistas que les place estarnos contando lo que está aconteciendo, ya sea desde algo muy folclórico, por ejemplo, como algunas piezas, no todas, pero algunas piezas de nuestro artista Diego Rivera, ¿sí?, que planteaba lo que pasaba en los parques los domingos, ¿sí?, hasta, por ejemplo, aquí en lo local podemos tener a nuestro maestro Manuel Lepe, Ada Colorina, ¿sí?, Javier Niño, que nos muestran una serie de piezas en las cuales hablan de lo bello y de lo bonito que es nuestro puerto, ¿verdad?, donde se pintan las fiestas, el arribo de las ballenas, nuestra flora, nuestra fauna, nuestros castillos, nuestras iglesias. Entonces, estos artistas están comprometidos y tienen un disfrute muy especial en nada más y nada menos que estarnos pasando el chisme de qué es lo que está pasando en la zona, ¿sí? Va a haber artistas internacionales que también se dediquen a trabajar estos temas, pero en general el artista cronista de tu tiempo va más allá también de lo bonito. Por ejemplo, una pieza trágica podría ser el Guernica, que pintó Picasso, donde habla de un holocausto, de un pequeño bombardeo que hubo en el pueblo de Guernica y que destruyó la vida de gente y que no lo esperaban. Entonces él hace una pintura de esta parte de la humanidad, ¿verdad? De esto que sucedió en un momento en la historia. Entonces él lo crona, él se convierte en el cronista de ese suceso, y así podemos encontrar a diferentes artistas que lo que puntualizan es la crónica diaria de lo que acontece, de su entorno o de su lugar de origen. Espero que esto les haya gustado. Acabamos de terminar con dos partes importantes de lo que es el artista, ¿sí? Bueno, quiero decirles que más adelante vamos a ver otro tipo de artistas, como es el artista entretenedor, ¿sí?, el artista que pinta lo que se imagina, ¿sí?, y otro tipo de artista que es el artista vanguardista. Vamos a ver muchos tipos de artistas y luego vamos a ver algunas corrientes, pero bueno, no queremos aburrirnos, sino al contrario, que nos sigan cada podcast, y esperemos que se la hayan pasado muy bien en esta tarde. Estamos aquí en la Galería Unfinished, que está en la calle de Minas 183 en el centro, a un ladito del malecón, y para los que les cuesta trabajo encontrarnos, estamos justamente a contraesquina de un restaurante italiano muy famoso que le llaman La Posta, ¿sí? Esperemos que nos sigan cada 8 días y que les sirva de algo todos estos comentarios. Soy su amigo Tórcenes y espero
que les haya fascinado esta tarde estar con nosotros. Muchas gracias y nos vemos la próxima.